Las calles de Madrid nunca detienen su ritmo. Entre el murmullo de la multitud y el eco de los autos acelerando, hay historias que nadie ve. Historias que pasan desapercibidas porque, en este mundo, hay quienes son invisibles. Pero a veces, un solo instante es suficiente para cambiarlo todo. Esa tarde, en una de las avenidas más concurridas de la ciudad, un niño temblaba en la acera fría, con la mirada triste de quien ha aprendido demasiado pronto lo cruel que puede ser la vida. Y frente a él, un hombre avanzaba, arrogante, con pasos firmes que parecían no dejar espacio para nada ni nadie en su camino. No se conocían. No tenían por qué cruzarse. Pero lo hicieron, y en cuestión de segundos, una acción inesperada marcaría sus destinos para siempre. Hay momentos que parecen insignificantes, pero que en realidad son el principio de algo mucho más grande. Lo que ocurrió ese día desataría una cadena de acontecimientos que nadie podría haber imaginado. El bullicio de la Gran Vía madrileña resonaba como una sinfonía urbana en aquella tarde de octubre. El sol otoñal bañaba las fachadas modernistas, mientras una marea humana fluía entre escaparates lujosos y cafeterías aromáticas. Entre el gentío, pegado a la pared del histórico edificio Metrópolis, un pequeño bulto intentaba hacerse invisible. Rafael Rafita Díaz, con sus escasos 9 años, se acurrucaba contra el frío mármol. Sus grandes ojos marrones, que recordaban a los de un cervatillo asustado, escaneaban a los transeúntes mientras extendía su pequeña mano manchada. Su ropa, 3 tallas más grande, colgaba de su cuerpo menudo como banderas al viento. Un cartón, arrugado, le servía de asiento, y el aroma a churros recién hechos de la churrería cercana le recordaba constantemente su estómago vacío. Los turistas pasaban fotografiando la arquitectura, ignorando al pequeño protagonista de una tragedia silenciosa. Las señoras elegantes del barrio de Salamanca ajustaban sus bolsos de marca al pasar junto a él, como si la pobreza fuera contagiosa. Los ejecutivos con sus maletines ni siquiera bajaban la mirada de sus móviles último modelo. El reloj de la Plaza de Cibeles marcaba las 5 cuando apareció Héctor Salgado. Su figura imponente, enfundada en un traje Armani gris marengo, destacaba entre la multitud como un tiburón entre sardinas. Su rostro, normalmente impasible, estaba contorsionado por la ira mientras gritaba por el AirPod: «Me importa un carajo lo que diga el juez. Arréglenlo». El destino, ese dramaturgo caprichoso, decidió que las vidas de Rafita y Héctor se cruzaran en ese preciso instante. El pequeño, distraído contando las pocas monedas que había conseguido ese día, no vio venir el desastre. Héctor, cegado por su propia importancia, no se dignó a mirar por donde caminaba. El impacto fue brutal. No fue un tropiezo accidental, sino un puntapié deliberado. La punta del zapato italiano de Héctor se clavó en el costado de Rafita, enviándolo contra la pared. Las monedas saltaron por los aires como confeti macabro, tintineando contra el suelo en una melodía discordante. «Quítate de en medio, escoria», bramó Héctor sin detenerse siquiera a mirar el daño causado. Su voz cortó el aire como un látigo, haciendo que varios transeúntes se detuvieran, sorprendidos por la crueldad de la escena. Rafita no lloró. Los niños de la calle aprenden temprano que las lágrimas no alimentan. Solo se quedó allí, encogido, con una mano presionando su costado y la otra intentando recuperar las monedas dispersas. Sus ojos, sin embargo, guardaron algo nuevo, una chispa de dolor que iba más allá del físico. Lo que Héctor Salgado no sabía, mientras continuaba su camino hacia su oficina en la Torre Picasso, era que ese momento de crueldad gratuita acababa de desencadenar una serie de eventos que sacudirían los cimientos de su mundo perfectamente ordenado. Entre la multitud de testigos, un joven con un móvil en la mano había capturado toda la escena. Y en la era digital, algunos segundos de vídeo pueden desencadenar un huracán. El sol comenzaba a ocultarse tras los edificios de la Gran Vía, proyectando sombras alargadas sobre el pequeño Rafita, quien seguía recogiendo sus monedas una a una,
sin imaginar que su vida estaba a punto de dar un giro tan dramático como las telenovelas que veía a través de los escaparates de las tiendas de electrodomésticos. Álvaro Castillo apretaba su móvil con fuerza mientras sus dedos temblaban de indignación. Sentado en la cafetería La Mallorquina, con una taza de café con leche enfriándose frente a él, repasaba una y otra vez el vídeo que acababa de grabar. Como estudiante de periodismo en la Universidad Complutense, sabía reconocer una historia cuando la veía. «Es increíble, tía», susurró a su compañera Marina, que observaba la pantalla con los ojos muy abiertos. «Este tipo es Héctor Salgado, el dueño de Construcciones Salgado». Marina, con su experiencia en redes sociales, ya estaba componiendo el tuit perfecto. El vídeo comenzó su viaje por el ciberespacio a las 17:43. A las 18:00 ya había sido compartido por varios influencers madrileños. A las 19:00, la etiqueta «Quién justicia para Rafita» era tendencia nacional. En su ático de La Moraleja, Héctor Salgado disfrutaba de su gin tonic cuando su móvil comenzó a vibrar sin cesar. Primero fue su jefa de prensa, luego su abogado, después el consejo directivo. El vídeo se había convertido en un tsunami digital que amenazaba con arrasar todo a su paso. Millonario agrede a niño indigente en pleno centro de Madrid. La cara oscura del imperio Salgado. ¿Quién es el pequeño Rafita? Los titulares se multiplicaban como virus en los medios digitales. Las cámaras de televisión ya rondaban la Gran Vía, buscando al pequeño protagonista de la historia. Los comentarios en redes sociales ardían con indignación. «Boicota Construcciones Salgado, que devuelva cada céntimo que ha ganado explotando a los débiles». Entre tanto caos mediático, Carmen Vega, una veterana reportera de investigación de El País, observaba el vídeo con otros ojos. No era el acto de violencia lo que llamaba su atención, sino algo en el rostro del niño, algo familiar, como un eco de una historia que había cubierto años atrás. Mientras la noche caía sobre Madrid, Carmen comenzó a hurgar en los archivos digitales del periódico. Sus dedos volaban sobre el teclado, buscando conexiones que nadie más había visto. Y entonces, en un artículo de hace 9 años, encontró algo que hizo que su corazón se detuviera por un segundo. En su despacho, Héctor Salgado recibía la primera llamada de un importante cliente cancelando contratos millonarios. Su imperio, construido sobre décadas de conexiones y favores, comenzaba a tambalearse. Pero lo que realmente le heló la sangre fue un mensaje de su hermano Enrique. «Héctor, tenemos que hablar. He visto el vídeo, y hay algo en ese niño». La noche madrileña se cernía sobre la ciudad como un manto de secretos a punto de ser revelados. En algún lugar entre las sombras de la Gran Vía, Rafita se acurrucaba en su cartón, ajeno a la tormenta mediática que había desatado y al oscuro secreto que conectaba su pasado con la familia que lo había lastimado. En el albergue San Martín de Porres, donde Rafita ocasionalmente buscaba refugio, la hermana Mercedes observaba al pequeño con nuevos ojos. Los periodistas habían comenzado a llegar, ávidos por conocer la historia del niño que se había convertido en el centro de la atención nacional. «¿De dónde vienes, Rafita?», preguntó Carmen Vega con suavidad, sentada frente al niño en el comedor del albergue. El pequeño revolvía un chocolate caliente, su mirada perdida en las espirales de vapor que ascendían de la taza. No lo sé bien», murmuró, mientras sus dedos jugaban nerviosamente con el borde desgastado de su camiseta. «A veces sueño con una casa grande. Huele a flores caras como las que venden en el Corte Inglés». Sus ojos se nublaron por un momento. «Y hay gritos, muchos gritos». La hermana Mercedes se acercó con un álbum desgastado. «Es todo lo que sabemos de él», explicó. «Lo encontraron hace unos años en el Parque del Retiro, cerca del Palacio de Cristal. Solo llevaba una medallita de plata con una inicial, R». Carmen tomó notas meticulosamente mientras su mente conectaba puntos invisibles. El niño tendría unos 3 o 4 años cuando lo encontraron. La edad coincidía perfectamente con aquel caso sin resolver que había encontrado en los archivos. Mientras tanto,
En el exclusivo restaurante Salacaín, Héctor Salgado intentaba mantener la compostura durante una cena con sus principales accionistas. Su móvil no dejaba de vibrar con notificaciones de cancelaciones de contratos y mensajes de su equipo de crisis. «Es ridículo», bramó, golpeando la mesa y haciendo tintinear las copas de Rioja. «No permitiré que un mocoso mugriento destruya todo lo que he construido». Pero en ese preciso momento su hermano Enrique entraba al restaurante. Su rostro normalmente afable estaba marcado por una gravedad inusual. En su mano apretaba una fotografía antigua. «Héctor», dijo en voz baja pero firme, «necesitamos hablar sobre Isabel». El nombre cayó como una bomba en la mesa. Isabel, la esposa fallecida de Enrique. El escándalo familiar que todos habían intentado enterrar. El bebé desaparecido. En el albergue, Rafita se había quedado dormido sobre la mesa. Carmen observaba su rostro pacífico, tan similar al de aquella foto en el archivo del caso del bebé desaparecido de la Clínica La Paz. Los mismos ojos grandes, la misma curva suave en la nariz. La hermana Mercedes se acercó con algo en la mano, la medallita de plata que Rafita llevaba cuando lo encontraron. Carmen la tomó con cuidado girándola bajo la luz. En el reverso, casi borrada por el tiempo, había una inscripción diminuta. «Para mi pequeño Rafael, con amor, familia S». La noche madrileña envolvía la ciudad en un manto de misterio, mientras los secretos enterrados durante años comenzaban a emerger como fantasmas del pasado. En algún lugar entre las sombras de la capital, las vidas de un niño sin pasado y una familia rota por la tragedia estaban a punto de colisionar de la manera más inesperada. La mañana amaneció gris sobre Madrid, como si el cielo mismo presagiara la tormenta que estaba por desatarse en la vida de Héctor Salgado. En su despacho de la Torre Picasso, con vistas al skyline madrileño, el empresario observaba atónito la pantalla de su ordenador. Grupo El Corte Inglés cancela proyecto inmobiliario con Construcciones Salgado. Ayuntamiento de Madrid suspende licitaciones con empresa de Héctor Salgado. Inversores retiran apoyo tras escándalo del niño de Gran Vía. Su secretaria, Lucía, entró sin aliento. «Señor Salgado, la Asociación de Constructores de Madrid quiere una reunión de emergencia. Y hay manifestantes en la entrada del edificio». En la plaza exterior, un grupo creciente de personas sostenía carteles con la cara de Rafita y coreaba consignas contra el Imperio Salgado. Entre ellos, Álvaro Castillo transmitía en directo para sus miles de nuevos seguidores. El móvil de Héctor vibró. Era un mensaje de su banco principal. Urgente revisar términos de financiación. Sus manos comenzaron a temblar, algo que no le sucedía desde sus años de juventud en el barrio obrero de Vallecas, antes de construir su imperio. Mientras tanto, en la redacción de El País, Carmen Vega recibía un sobre anónimo. Dentro, una fotografía amarillenta de una fiesta navideña en la mansión Salgado de hace 9 años. En un rincón de la imagen, casi imperceptible, una mujer sostenía un bebé. La nota adjunta decía: «Isabel sabía la verdad. Busca en La Paz». El Hospital La Paz, uno de los más prestigiosos de Madrid, guardaba secretos en sus archivos. Carmen, con la ayuda de un antiguo contacto, comenzó a desenredar una madeja de mentiras que se extendía hasta los más altos círculos de la sociedad madrileña. En su despacho, Héctor recibió otra llamada. Esta vez, de su madre. «Hijo, ¿qué has hecho? Enrique está devastado. Esa medallita que llevaba el niño». La voz de su madre se quebró, y por primera vez en años, Héctor sintió el peso de sus acciones pasadas. No era solo el puntapié en Gran Vía lo que amenazaba con destruirlo, sino algo mucho más profundo y oscuro. En el albergue, Rafita dibujaba distraídamente mientras escuchaba la radio. Los presentadores no paraban de hablar de él, de Héctor, de la justicia poética. El pequeño no entendía bien qué significaba todo aquello, pero cada vez que cerraba los ojos, veía con más claridad aquella casa grande de sus sueños, el olor a perfume caro, y ahora también
el rostro borroso de una mujer que le cantaba nanas en valenciano. La tarde caía sobre Madrid cuando Héctor recibió la última llamada del día. Era su jefe de seguridad. Habían encontrado documentos comprometedores en la antigua casa de Isabel. Documentos que podrían explicar por qué un niño de familia acomodada había terminado mendigando en las calles de Madrid. El Imperio Salgado, construido durante décadas con ambición y astucia, comenzaba a desmoronarse como un castillo de naipes. Y en algún lugar de la ciudad, una periodista persistente estaba a punto de descubrir la verdad que conectaba a un millonario despiadado con un pequeño mendigo de ojos tristes. El archivo del Hospital La Paz olía a papel viejo y secretos guardados. Carmen Vega, armada con una autorización judicial, revisaba expedientes de maternidad de hace 9 años. Sus manos se detuvieron en una carpeta marcada con un código rojo. Caso 2789S, confidencial. Bebé varón, nacido el 12 de marzo. Madre, Isabel Martínez de Salgado. Complicaciones posparto. Carmen leía en voz baja, mientras su corazón se aceleraba. La última anotación escrita con letra temblorosa indicaba: fallecimiento registrado a las 23:45. Pero algo no cuadraba. No había certificado de defunción adjunto. En su mansión de La Moraleja, Enrique Salgado contemplaba una vieja fotografía de Isabel. Su esposa sostenía al pequeño Rafael, apenas con días de vida. Sus ojos, idénticos a los del niño de Gran Vía, brillaban con amor maternal. «Mi amor, ¿qué pasó realmente aquella noche?», susurró a la imagen. El timbre sonó. Era Ana, la antigua enfermera jefe de maternidad, ahora jubilada. «Señor Salgado», dijo con voz temblorosa, «no puedo seguir guardando este secreto. No después de ver a ese niño en las noticias». Mientras tanto, en el despacho de Héctor, su mundo seguía desmoronándose. Su asistente le entregó el último informe. Las acciones de Construcciones Salgado habían caído un 40% en la Bolsa de Madrid. Pero no era eso lo que le quitaba el sueño. Era el mensaje que acababa de recibir de su madre. «Hijo, encontré las cartas de Isabel. Lo sé todo». En el Parque del Retiro, Carmen entrevistaba a un antiguo guardia de seguridad del hospital. «Aquella noche fue extraña», recordaba el hombre. «Vi al señor Héctor Salgado salir por la puerta de servicio con un bulto en los brazos. Pensé que eran documentos. Ahora no estoy tan seguro». La verdad comenzaba a tomar forma como un puzzle macabro. Isabel había descubierto algo que amenazaba el Imperio Salgado. Sus últimas cartas, guardadas por la madre de Héctor, contenían acusaciones de fraude masivo en las construcciones de viviendas sociales, dinero desviado, materiales de baja calidad, inspectores sobornados. «Mi bebé es mi seguro de vida», había escrito Isabel en su última carta. «Si algo me pasa, la verdad saldrá a la luz». En el albergue, Rafita jugaba con su medallita de plata, ese pequeño tesoro que había guardado durante años. La hermana Mercedes lo observaba mientras hablaba por teléfono con Carmen. «Hay algo más. El niño tiene una marca de nacimiento en forma de media luna en el hombro izquierdo, igual que en la foto del bebé de los Salgado». La noche caía sobre Madrid cuando Enrique Salgado terminó de escuchar el testimonio de Ana. Sus manos temblaban mientras sostenía una taza de té ya frío. La verdad era más terrible de lo que había imaginado. Su propio hermano, Héctor, había orquestado no solo la desaparición de su hijo, sino también... El móvil de Carmen vibró con un mensaje. Habían encontrado el certificado de defunción original de Isabel. La causa de muerte había sido modificada. Ya no era complicaciones postparto, sino algo mucho más siniestro. Madrid guardaba sus secretos bajo capas de asfalto y historia, pero algunos secretos son demasiado pesados para permanecer enterrados. Y envuelto en poder, codicia y traición familiar, estaba a punto de salir a la luz con la fuerza de un huracán. El Café Gijón, testigo centenario de innumerables tertulias madrileñas, bullía con un nerviosismo inusual aquella mañana.
En una mesa apartada, Carmen Vega se encontraba con Enrique Salgado. El rostro del hombre, otrora radiante en las páginas de Sociedad, ahora estaba marcado por el dolor y la incredulidad. ¿Estás segura de esto?, preguntó Enrique, su voz apenas un susurro ronco. Carmen asintió, deslizando sobre la mesa una carpeta con documentos. El certificado original de Isabel fue alterado. La autopsia reveló trazas de un potente sedante. No fueron complicaciones del parto, Enrique. Fue asesinato, completó él, cerrando los ojos con fuerza. El café se enfrió, olvidado, mientras la verdad se derramaba como ácido sobre años de mentiras. Mientras tanto, en la Torre Picasso, Héctor Salgado enfrentaba su propia tormenta. Su junta directiva exigía respuestas, los inversores huían, en masa, y las redes sociales ardían con teorías cada vez más cercanas a la verdad. Su móvil sonó. Era su madre. Héctor, la voz de la matriarca Salgado temblaba. Enrique lo sabe todo. Las cartas de Isabel. ¿Cómo pudiste hacerle eso a tu propio hermano, a tu sobrino? En el albergue San Martín de Porres, Rafita observaba por la ventana. Los periodistas se habían multiplicado, sus cámaras y micrófonos como una jauría, hambrienta. La hermana Mercedes lo protegía como una leona, pero el niño sentía que algo grande estaba por suceder. ¿Por qué todos quieren hablar conmigo?, preguntó, su voz pequeña en la habitación llena de camas. La monja lo abrazó, sin saber cómo explicarle que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. De vuelta en el Café Gijón, Enrique Salgado tomó una decisión. «Quiero ver a Rafita», declaró, su voz encontrando fuerza en la determinación. «Si es mi hijo, necesito saberlo». Carmen asintió, pero advirtió. «Héctor no se quedará de brazos cruzados. Ya ha intentado silenciar esta historia una vez». En ese momento, como si el destino quisiera subrayar sus palabras, sus móviles vibraron al unísono. Un video se había vuelto viral. Imágenes de seguridad del hospital, de 9 años atrás, mostraban a Héctor Salgado saliendo por una puerta trasera con un bulto en los brazos. La fecha coincidía exactamente con la noche de la muerte de Isabel y la desaparición del bebé. Madrid entró en ebullición. Las calles se llenaron de manifestantes exigiendo justicia. Frente a la sede de Construcciones Salgado, una multitud coreaba: «¡Asesino! ¡Ladrón de niños!». En su ático de La Moraleja, Héctor veía cómo su mundo se desmoronaba. Su teléfono no paraba de sonar. La policía quería interrogarlo. La prensa exigía declaraciones. Su equipo legal presentaba su renuncia en masa. Desesperado, hizo una última llamada. «Necesito que hagas desaparecer al niño», ordenó a una voz sin rostro al otro lado de la línea. «Como hicimos hace 9 años, esta vez, para siempre». Pero lo que Héctor no sabía era que su conversación estaba siendo grabada. En la redacción de El País, Carmen Vega escuchaba la confesión con una mezcla de horror y triunfo periodístico. La noche caía sobre Madrid, una ciudad que hervía con secretos a punto de ser revelados. En el albergue, Rafita dormía, ajeno al huracán que se avecinaba. En su mano apretaba con fuerza la medallita de plata, último vestigio de una vida que le fue arrebatada. Enrique Salgado, por su parte, conducía hacia el albergue, determinado a recuperar al hijo que creía perdido. Y en algún lugar de la ciudad, Héctor Salgado planeaba su última jugada desesperada, sin saber que cada movimiento lo hundía más en el abismo de su propia creación. Madrid contenía el aliento, a la espera de un desenlace que prometía sacudir los cimientos mismos de la sociedad española. La madrugada en Madrid era un manto de tensión. En el albergue San Martín de Porres, Rafita se despertó sobresaltado. Algo en el aire, una electricidad invisible, le decía que esta no sería una noche común. Al otro lado de la ciudad, en 1900, su lujoso ático, Héctor Salgado vaciaba cajones frenéticamente. Pasaportes falsos, fajos de billetes y un teléfono prepago caían en una maleta de cuero. Su imperio se desmoronaba, pero él no caería con él. El timbre sonó, provocando que Héctor saltara. Al abrir la puerta se encontró cara a cara con su madre,
Doña Pilar Salgado. Sus ojos, normalmente cálidos, ahora eran 2 témpanos de hielo. ¿Cómo pudiste?, susurró ella entrando sin invitación. Tu propio hermano, tu sobrino, Isabel. Héctor intentó explicar, justificar, pero las palabras se le atascaban. Mamá, el imperio familiar, tenía que protegerlo. Isabel iba a destruirlo todo con sus acusaciones. Doña Pilar sacó de su bolso un fajo de cartas. Estas son las últimas palabras de Isabel. Cada detalle de tus fraudes, cada centavo desviado. Ella lo sabía todo. Mientras tanto, en las calles de Madrid, una caravana de coches de policía se dirigía hacia La Moraleja. El comisario jefe Ramírez había escuchado la grabación proporcionada por Carmen Vega. La orden de arresto contra Héctor Salgado ya estaba firmada. En el albergue, Enrique Salgado llegaba acompañado de Carmen. La hermana Mercedes los recibió con cautela. El niño está dormido, susurró. Ha tenido suficientes emociones por hoy. Enrique asintió, su corazón latiendo con fuerza. Solo quiero verlo, por favor. Carmen observaba la escena, su instinto periodístico en conflicto con su empatía humana. Esta no era solo una noticia. Era el momento en que una familia destrozada podría comenzar a sanar. De vuelta en el ático, la discusión entre Héctor y su madre alcanzaba un punto crítico. ¿Sabes lo que le hiciste a ese niño?, gritaba doña Pilar. Lo condenaste a una vida de miseria, de soledad, tu propia sangre. Héctor, acorralado, mostró su verdadera naturaleza. Era necesario. Isabel iba a arruinarnos con sus estúpidos principios morales. El niño, que era un daño colateral. En ese momento el sonido de sirenas llenó el aire. Héctor palideció. Su tiempo se había agotado. En el albergue, Rafita se despertó con el sonido de voces desconocidas. Al abrir los ojos, se encontró con la mirada de Enrique. Hubo un momento de reconocimiento instintivo, como si la sangre llamara a la sangre. «Hola, Rafita», dijo Enrique, su voz quebrándose. «Yo creo que soy tu papá». El niño parpadeó, confundido pero no asustado. Algo en los ojos de este hombre le resultaba familiar, como un eco de sus sueños más profundos. Mientras tanto, en La Moraleja, Héctor Salgado era esposado y sacado de su ático ante la mirada atónita de sus vecinos. Las cámaras de los noticieros nocturnos captaban cada detalle de la caída del otrora poderoso magnate. Madrid despertaba a una nueva realidad. Las primeras ediciones de los periódicos ya gritaban los titulares: caída del imperio Salgado, fraude, secuestro y asesinato, la verdad detrás del escándalo. En el albergue, Rafita miraba la medallita en su mano, luego a Enrique, y de mí nuevo a la medallita. Lentamente, como quien despierta de un largo sueño, extendió su pequeña mano hacia el hombre que decía ser su padre. La ciudad respiraba, como si un peso enorme hubiera sido levantado de sus hombros. Pero para Rafita, Enrique y los demás involucrados, esto no era un final, sino el comienzo de un camino largo y complicado hacia la sanación y la verdad. La luz del amanecer se filtraba por las ventanas del albergue San Martín de Porres, iluminando una escena que parecía sacada de un cuento. Rafita, aún en pijama, sentado frente a Enrique Salgado. Entre ellos, sobre una mesa desgastada, yacía la medallita de plata, brillando como un puente entre 2 mundos. ¿De verdad eres mi papá?, preguntó Rafita, su voz pequeña pero llena de una esperanza que había estado dormida durante años. Enrique, con lágrimas en los ojos, asintió suavemente. «Sí, creo que sí», respondió, su voz quebrándose. «Y he pasado cada día de los últimos 9 años buscándote, aunque no sabía que eras tú a quien buscaba». La hermana Mercedes observaba desde una esquina, su rosario moviéndose silenciosamente entre sus dedos. Carmen Vega, por su parte, luchaba contra su instinto periodístico, sabiendo que este momento era demasiado precioso para ser interrumpido. Mientras tanto, en la comisaría central de Madrid,
Héctor Salgado enfrentaba la realidad de su caída. Sentado en una sala de interrogatorios, su traje arrugado y su rostro demacrado, escuchaba impotente mientras el comisario Ramírez desgranaba las acusaciones. Fraude fiscal, malversación de fondos públicos, obstrucción a la justicia, enumeraba Ramírez. Y eso es solo el principio, señor Salgado. Aún nos queda el secuestro de su sobrino y el asesinato de Isabel Martínez. Héctor, por primera vez en su vida, se quedó sin palabras. El peso de sus acciones, acumulado durante años, finalmente lo aplastaba. En el elegante barrio de Salamanca, doña Pilar Salgado abría las puertas de su casa a un ejército de periodistas. Su decisión estaba tomada. La verdad, por dolorosa que fuera, saldría a la luz. Mi hijo Héctor, comenzó, su voz firme a pesar del dolor, traicionó no solo a su familia, sino a toda la sociedad que confió en él. Hoy, como madre y como ciudadana, estoy aquí para hacer lo correcto. Las cámaras captaban cada palabra, cada gesto, mientras doña Pilar revelaba años de fraudes, sobornos y, lo más impactante, la verdad sobre la noche en que Isabel murió y el pequeño Rafael desapareció. De vuelta en el albergue, Rafita y Enrique comenzaban el delicado proceso de conocerse. El niño, con una madurez impropia de su edad, hacía preguntas que desgarraban el corazón de su recién descubierto padre. ¿Por qué me dejaron en la calle?, preguntó, sus grandes ojos marrones fijos en Enrique. ¿No me querían? Enrique tuvo que hacer acopio de toda su fuerza para responder. Te amábamos más que a nada en el mundo, Rafita. Tu madre. Ella dio su vida protegiéndote. Y yo nunca dejé de buscarte. A medida que la mañana avanzaba, Madrid se despertaba, con la noticia que sacudía los cimientos de la sociedad española. Los noticieros interrumpían su programación regular para transmitir en vivo las declaraciones de doña Pilar, las imágenes de Héctor esposado y las primeras fotos filtradas del encuentro entre Rafita y Enrique. En las calles, la gente se detenía frente a los escaparates de las tiendas de electrónica, observando boquiabiertos los televisores. Grupos se formaban en las esquinas, discutiendo acaloradamente sobre los eventos. La historia de Rafita, el niño de la calle que resultó ser el heredero perdido de uno de los imperios más poderosos de España, cautivaba a todos. En el Palacio de la Moncloa, el presidente del gobierno convocaba una reunión de emergencia. El escándalo Salgado amenazaba con desenmascarar una red de corrupción que se extendía hasta los más altos niveles del gobierno y las empresas. Mientras tanto, en el albergue, Rafita tomaba una decisión que sorprendería a todos. Mirando a Enrique con una mezcla de esperanza y cautela, dijo: «Quiero conocer a mi abuela y quiero ver a mi tío Héctor». Enrique, sorprendido, miró a Carmen y a la hermana Mercedes en busca de consejo. La periodista fue la primera en hablar. «Quizás sea lo mejor. Para cerrar este capítulo, Rafita necesita enfrentar toda la verdad, por dura que sea». La hermana Mercedes asintió, añadiendo: «El perdón es un camino largo, pero es el único que lleva a la verdadera sanación». Así, mientras Madrid bullía con la noticia del siglo, un pequeño grupo se preparaba para un encuentro que prometía ser tan doloroso como necesario. Rafita, el niño que había sobrevivido en las calles, estaba a punto de enfrentar el pasado que le fue robado y el futuro que apenas comenzaba a vislumbrar. El centro penitenciario Madrid V, más conocido como Soto del Real, se alzaba imponente bajo el cielo gris de la mañana. En su interior, Héctor Salgado, despojado de su traje de diseñador y vistiendo el uniforme naranja de preso, esperaba en una sala de visitas. Sus ojos, antes llenos de arrogancia, ahora reflejaban una mezcla de miedo y resignación. La puerta se abrió y Rafita entró, su pequeña mano firmemente agarrada a la de Enrique. Detrás de ellos, Carmen Vega y un trabajador social observaban atentamente. El silencio en la sala era tan denso que casi se podía cortar con un cuchillo. Héctor levantó la mirada, encontrándose con los ojos de Rafita. «¿Qué pasa, Héctor? ¿Qué pasa?», preguntó, su voz ronca y con un tono de desesperación. «¿Por qué me dejaron en la calle?», preguntó Héctor, sus grandes ojos marrones fijos en Enrique. «No me querían»,
Por un momento fue como mirar un espejo del pasado, los mismos ojos grandes y curiosos que había visto en su hermano Enrique de niño. «Hola, tío Héctor», dijo Rafita, su voz sorprendentemente firme. «¿Por qué lo hiciste?». La pregunta, simple y directa, golpeó a Héctor como un puñetazo. Todas sus justificaciones, todas las mentiras que se había dicho a sí mismo durante años, se desmoronaron ante la inocencia de esa pregunta. Yo tenía miedo», comenzó Héctor, su voz quebrándose. «Tu madre, Isabel, ella descubrió cosas malas que yo había hecho. Pensé que lo perdería todo». Rafita escuchaba atentamente, su rostro una mezcla de confusión y una madurez impropia de su edad. «¿Y por eso me dejaste en la calle? ¿Por dinero?». Enrique apretó la mano de su hijo luchando contra el impulso de sacar a Rafita de allí, de protegerlo de esta dura verdad, pero sabía que su hijo necesitaba esto, necesitaba enfrentar el pasado para poder avanzar. Héctor, por primera vez en su vida, se enfrentó a la magnitud de sus acciones. «Lo siento», susurró, lágrimas rodando por sus mejillas. «Lo siento tanto, Rafita. No hay excusa para lo que hice». Mientras tanto, en 1907, la mansión de los Salgado en La Moraleja, doña Pilar se preparaba para recibir a su nieto perdido. Las manos le temblaban mientras arreglaba flores en un jarrón, un intento fútil de traer algo de normalidad a una situación extraordinaria. De vuelta en Soto del Real, Rafita sorprendió a todos con su siguiente pregunta. «¿Cómo era mi mamá?». Héctor cerró los ojos recordando. Isabel era la mejor de todos nosotros. Valiente, honesta, siempre pensando en los demás. «Tú tienes sus ojos, Rafita». Por un momento, el odio y el resentimiento se disiparon, reemplazados por un dolor compartido, una pérdida que unía a tío y sobrino de una manera inesperada. Fuera de la prisión, los medios de comunicación se agolpaban, hambrientos de cualquier detalle sobre el encuentro. Carmen Vega, fiel a su promesa de proteger a Rafita, mantenía a raya a sus colegas periodistas. En las calles de Madrid, la historia de Rafita había tocado un nervio en la sociedad española. Manifestaciones espontáneas surgían, exigiendo justicia no solo para el niño, sino para todos los olvidados por el sistema. Cuando la visita llegó a su fin, Rafita se puso de pie, miró a su tío una última vez y dijo: «No puedo perdonarte ahora, pero quizás algún día». Saliendo de la prisión, Rafita se encontró con un mar de cámaras y micrófonos. Enrique intentó protegerlo, pero el niño dio un paso adelante. Con una voz clara que resonó en toda España, dijo: «Quiero que todos los niños como yo tengan una oportunidad. No más niños en las calles». El viaje de regreso a Madrid fue silencioso, cada uno perdido en sus pensamientos. Rafita miraba por la ventana viendo pasar los paisajes, consciente de que su vida nunca volvería a ser la misma. Al llegar a la mansión Salgado, doña Pilar esperaba en la puerta. Al ver a Rafita, soltó un sollozo ahogado. «Mi niño», susurró, abriendo los brazos. Rafita dudó por un momento, pero luego corrió hacia ella. En ese abrazo, años de dolor y separación comenzaron a sanar. Mientras el sol se ponía sobre Madrid, una nueva familia comenzaba a formarse, construida sobre las ruinas de mentiras y traiciones. Y en el centro de todo, un pequeño niño que había sobrevivido a lo impensable, ahora enfrentaba el desafío más grande de todos: aprender a vivir una vida normal. La historia de Rafita, el niño de la calle que se convirtió en el centro de un escándalo nacional, apenas comenzaba su nuevo capítulo. El sol de la mañana se filtraba por las cortinas de seda de la habitación de Rafita en la mansión Salgado. El niño se despertó sobresaltado, desorientado por un momento al encontrarse en una cama suave y cálida, tan diferente del duro cartón al que estaba acostumbrado. Habían pasado 2 semanas desde su llegada a la casa familiar, y aún le costaba creer que esta nueva vida era real. Se levantó y caminó descalzo por la habitación,
sus dedos hundiéndose en la mullida alfombra. Se detuvo frente al espejo de cuerpo entero, observando su reflejo. El pijama de seda, un regalo de su abuela, contrastaba fuertemente con los recuerdos de su ropa gastada y sucia. Tocó su cara, limpia y bien alimentada, casi irreconocible para él mismo. «Rafita, ¿estás despierto?» La voz de Enrique sonó suave al otro lado de la puerta. «Sí, papá», respondió, la palabra aún extraña en su boca. Enrique entró, su rostro una mezcla de amor y preocupación. «¿Cómo dormiste, hijo?» Rafita dudó. «Bien, creo, pero tuve ese sueño otra vez, el de la mujer cantando». Enrique se sentó, en la cama, invitando a Rafita a su lado. «Esa mujer es tu madre, Isabel. La canción que escuchas es una nana valenciana que ella solía cantarte». Los ojos de Rafita se llenaron de lágrimas. «La extraño, papá, y ni siquiera la recuerdo realmente». Abajo, en la cocina, doña Pilar preparaba el desayuno, algo que no había hecho en décadas. Los sirvientes observaban asombrados cómo la matriarca de los Salgado batía huevos y freía bacon. «A Rafita le gustan los huevos revueltos», murmuraba para sí misma, determinada a ganarse el amor de su nieto con cada pequeño gesto. Mientras tanto, en las oficinas de El País, Carmen Vega revisaba una montaña de documentos. El escándalo Salgado había destapado una caja de Pandora de corrupción que se extendía por toda España. Políticos, empresarios, jueces. Nadie parecía estar limpio. Su teléfono sonó. Era una fuente anónima con nueva información sobre los negocios turbios de Héctor. En Soto del Real, Héctor Salgado se adaptaba a su nueva realidad. El otrora poderoso empresario ahora pasaba sus días en una celda de 6 metros cuadrados, atormentado por los recuerdos de sus acciones. Esa mañana, recibió una visita inesperada. Su madre. Doña Pilar se sentó frente a su hijo, la mesa de visitas entre ellos como un abismo infranqueable. «Héctor», comenzó, su voz firme a pesar del dolor en sus ojos. «He venido a decirte que, a pesar de todo, sigues siendo mi hijo, pero también he venido a pedirte que confieses todo, por Rafita, por Isabel, por nuestra familia». De vuelta en la mansión, Rafita exploraba los jardines con asombro. Cada flor, cada árbol, era un nuevo descubrimiento. Enrique lo observaba desde la terraza, su corazón dividido entre la alegría de tener a su hijo de vuelta y el dolor por los años perdidos. «Señor Salgado», interrumpió María, el ama de llaves, «la escuela San Patricio ha llamado. Están listos para recibir a Rafita cuando usted lo considere oportuno». Enrique asintió, consciente del próximo gran desafío: integrar a Rafita en una vida normal, con escuela, amigos y rutinas. Esa tarde la familia se reunió en el salón. Rafita, sentado entre Enrique y doña Pilar, escuchaba atentamente mientras le explicaban sobre la escuela. «¿Tendré que decirles de dónde vengo?», preguntó, su voz pequeña pero decidida. «Solo si tú quieres, cariño», respondió doña Pilar, acariciando su cabello. «Quiero hacerlo», dijo Rafita, sorprendiendo a todos. «Quiero que sepan que hay niños como yo en las calles. Quiero ayudarlos». Enrique y doña Pilar intercambiaron miradas de orgullo y preocupación. Su pequeño había vivido tanto en tan poco tiempo. Esa noche, mientras Rafita dormía, Enrique recibió una llamada de Carmen Vega. «Enrique, hemos descubierto algo grande. Creo que Héctor no actuó solo en lo de Isabel y Rafita. Hay alguien más involucrado, alguien poderoso». La noticia cayó como una bomba. Justo cuando parecía que las aguas se calmaban, una nueva tormenta se avecinaba en el horizonte. En su habitación, Rafita se removía en sueños. En su mente, la imagen de la mujer cantando se mezclaba con recuerdos fragmentados. Una discusión, acalorada, el sonido de cristales rompiéndose, una mano grande y fuerte que no era la de su tío Héctor,
Madrid dormía, ajena a los secretos que aún acechaban en las sombras. La historia de Rafita, lejos de terminar, parecía estar apenas comenzando su capítulo más oscuro y revelador. La luz tenue del amanecer se colaba por las persianas del despacho de Carmen Vega en El País. La periodista, con ojeras marcadas tras otra noche de investigación intensa, observaba el mural de evidencias que había construido en la pared. Fotos, documentos y notas conectadas por hilos rojos formaban un intrincado mapa de corrupción y secretos. Su dedo se detuvo en una fotografía, un hombre de aspecto distinguido, pelo cano y sonrisa calculadora. Francisco Montero, ministro de Fomento en la época del secuestro de Rafita. ¿Qué papel jugaste en todo esto?, murmuró Carmen, sus ojos entrecerrados por la sospecha. Mientras tanto, en la mansión Salgado, Rafita se preparaba para su primer día en el Colegio San Patricio. Sus manos temblaban ligeramente mientras Enrique le ayudaba a anudar la corbata del uniforme. «Estás muy guapo, hijo», dijo Enrique, su voz traicionando un nudo de emoción. Rafita miró su reflejo en el espejo, casi sin reconocerse. «Papá», dijo de repente, «anoche tuve ese sueño otra vez, pero esta vez vi algo más. Había un hombre, no era el tío Héctor. Estaba gritando a mamá». Enrique se congeló, su mente trabajando a toda velocidad. «¿Recuerdas cómo era ese hombre, Rafita?». El niño cerró los ojos esforzándose por recordar. Era mayor, tenía el pelo gris y llevaba un pin brillante en la solapa. El corazón de Enrique dio un vuelco. La descripción coincidía perfectamente con Francisco Montero, el antiguo socio de Héctor en varios proyectos de construcción controvertidos. En Soto del Real, Héctor Salgado se enfrentaba a otro día de interrogatorios. El fiscal, un hombre joven y ambicioso llamado Diego Alonso, presionaba sin descanso. «Señor Salgado, sabemos que no actuó solo», insistía Alonso. «Alguien con conexiones políticas le ayudó a encubrir el secuestro de su sobrino y la muerte de Isabel Martínez. ¿Quién fue?». Héctor, su rostro una máscara de agotamiento y culpa, finalmente se quebró. «Montero», susurró. Francisco Montero estaba allí la noche que Isabel... En el Colegio San Patricio, Rafita enfrentaba sus propios desafíos. Los susurros y miradas de sus nuevos compañeros lo seguían por los pasillos. «Es él, el niño de la calle. Dicen que su tío es un asesino. ¿Crees que sabe usar cubiertos?». Durante el recreo, sentado solo en un rincón del patio, Rafita observaba a los otros niños jugar. Una niña de pelo rizado y sonrisa amable se le acercó. «Hola, soy Lucía», dijo sentándose a su lado. «¿Quieres compartir mi bocadillo?». Ese pequeño gesto de bondad hizo que Rafita se derrumbara. Lágrimas silenciosas corrían por sus mejillas mientras aceptaba la mitad del sándwich. Lucía, sin decir nada más, simplemente se quedó a su lado, ofreciendo una compañía silenciosa y reconfortante. De vuelta en la redacción de El País, Carmen recibía una llamada urgente de su contacto en la policía. «Vega, Héctor Salgado, ha hablado. Ha mencionado a Montero. Esto es grande, muy grande». Carmen colgó, su mente trabajando a 1000 por hora. Necesitaba pruebas sólidas antes de publicar algo tan explosivo. Decidida, marcó el número de Enrique Salgado. En la mansión, doña Pilar preparaba una merienda especial para el regreso de Rafita del colegio, cuando Enrique irrumpió en la cocina, pálido y agitado. «Mamá», dijo, su voz temblorosa. Rafita recordó algo más. «Y Carmen Vega acaba de llamar. Creo que sabemos quién más estaba involucrado en lo de Isabel y Rafita». Doña Pilar dejó caer el plato que sostenía. El estrépito de la porcelana, rompiéndose resonando en la cocina como un presagio ominoso. Esa noche, mientras Madrid se preparaba para dormir, varias escenas se desarrollaban simultáneamente. En su lujoso despacho del ministerio, Francisco Montero recibía una llamada que lo dejaba pálido y sudoroso. En la mansión Salgado, Enrique abrazaba a Rafita, prometiéndole que la verdad, toda la verdad, saldría pronto a la luz,
En la redacción de El País, Carmen Vega daba los toques finales a un artículo que sacudiría los cimientos del poder en España. Y en Soto del Real, Héctor Salgado, por primera vez en años, dormía con la conciencia un poco más ligera, sabiendo que finalmente había dado el primer paso hacia la redención. La verdad, esa fuerza imparable, estaba a punto de emerger en toda su brutal claridad. Y en el centro de todo, un pequeño niño que había sobrevivido a lo impensable, se preparaba para enfrentar la parte más difícil de su viaje: sanar y perdonar. La mañana del 15 de octubre amaneció con una tensión palpable en Madrid. En los kioscos de todo el país, la portada de El País gritaba en letras gigantes: escándalo en las altas esferas, ministro implicado en el caso Rafita. El artículo, de Carmen Vega, respaldado por una montaña de evidencias, detallaba la participación de Francisco Montero en el encubrimiento del secuestro de Rafita y la muerte de Isabel. En la mansión Salgado, Enrique leía el periódico con manos temblorosas, mientras doña Pilar intentaba mantener la calma preparando el desayuno. Rafita, ajeno al caos que estaba por desatarse, comía sus cereales en silencio, perdido en pensamientos sobre su nueva amiga Lucía y el colegio. Rafita, cariño, dijo Enrique suavemente, hoy no irás al colegio. Hay algunas cosas importantes que debemos hablar. El niño levantó la mirada, sus ojos grandes y preocupados. ¿Es por lo que soñé? ¿Sobre el hombre que gritaba a mamá? Enrique asintió tratando de encontrar las palabras adecuadas. Sí, hijo. Ese hombre, ahora sabemos quién es, y mucha gente está trabajando para que pague por lo que hizo. En el Congreso de los Diputados, el caos reinaba. Francisco Montero, acorralado por periodistas y colegas políticos, intentaba mantener la compostura mientras negaba todas las acusaciones. Pero su fachada de inocencia se desmoronaba con cada nueva pregunta, con cada evidencia presentada. Señor Montero, ¿niega haber estado presente la noche en que Isabel Martínez murió?, gritó un periodista. ¿Es cierto que usted ayudó a ocultar al niño?, preguntó otro. Montero, sudando profusamente, buscaba una salida. Pero no había escape. Las paredes se cerraban a su alrededor. Mientras tanto, en Soto del Real, Héctor Salgado recibía la visita de su abogado. Han aceptado reducir tu condena a cambio de tu testimonio contra Montero, le informó. Héctor, por primera vez en años, sintió un atisbo de esperanza. No de libertad, sino de redención. En la redacción de El País, Carmen Vega recibía felicitaciones de todos sus colegas. Sin embargo, su mente estaba en otro lugar. Pensaba en Rafita, en cómo esta nueva revelación afectaría al niño que ya había sufrido tanto. De vuelta en la mansión Salgado, Enrique y doña Pilar se sentaron con Rafita en el salón. Con palabras suaves y cuidadosas, le explicaron la verdad completa sobre lo que había sucedido hace 9 años. Le hablaron de la valentía de su madre, de cómo había descubierto la corrupción de Héctor y Montero, y de cómo había dado su vida intentando protegerlo. Rafita escuchaba en silencio, lágrimas corriendo por sus mejillas. Cuando terminaron, el niño hizo una pregunta que los dejó sin aliento. ¿Puedo ver a mi tío Héctor otra vez? Esa tarde, bajo un cielo gris que amenazaba lluvia, Rafita, Enrique y doña Pilar llegaron a Soto del Real. En la sala de visitas, Héctor esperaba, su rostro una máscara de remordimiento y vergüenza. Rafita, comenzó Héctor, su voz quebrándose. Sé que no merezco tu perdón, pero quiero que sepas que estoy haciendo todo lo posible para corregir mis errores, para honrar la memoria de tu madre. El niño miró a su tío, sus ojos llenos de una sabiduría más allá de sus años. Tío Héctor, dijo suavemente, mamá siempre decía que perdonar es difícil, pero necesario. No puedo olvidar lo que hiciste, pero quiero intentar perdonarte. Esas palabras simples pero poderosas resonaron en la sala. Héctor rompió a llorar, años de culpa y arrepentimiento fluyendo en cada lágrima. Mientras tanto, en el Palacio de la Moncloa,
El presidente del gobierno anunciaba la dimisión de Francisco Montero y una investigación exhaustiva de todos los contratos y proyectos en los que había estado involucrado. Esa noche, mientras Madrid procesaba las noticias del día, la familia Salgado se reunió en el salón de la mansión. Rafita, acurrucado entre Enrique y doña Pilar, sostenía la foto de su madre. ¿Crees que mamá estaría orgullosa de mí?, preguntó en voz baja. Enrique abrazó a su hijo con fuerza. Estoy seguro de que está inmensamente orgullosa, Rafita. Has mostrado una fuerza y un corazón que nos asombra a todos. Fuera, la lluvia comenzó a caer, lavando las calles de Madrid. Era como si la ciudad misma estuviera limpiándose, preparándose para un nuevo comienzo. En su habitación, antes de dormir, Rafita miró por la ventana. Por primera vez en mucho tiempo, no temía a sus sueños. Sabía que pasara lo que pasara ya no estaba solo. Tenía una familia, la verdad, y un futuro por delante. La historia de Rafita, el niño que pasó de las calles a sacudir los cimientos del poder en España, había llegado a un punto de inflexión. Pero no era un final, sino el comienzo de un nuevo capítulo. Un capítulo de sanación, de justicia y sobre todo de esperanza.